Muy buenas noches, bienvenidos a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Saludamos a cada una de las personas que están atentas a esta transmisión esta noche. Le damos la bienvenida. Recordemos que estamos aquí en unos estudios bíblicos que hemos realizado con el fin de que cada una de las personas que nos escuchan aprendan algo más. Recuerden que nosotros no tenemos la razón, sino simplemente la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra claramente estas verdades. Hoy vamos a tener un tema maravilloso, la naturaleza humana de Jesús, algo que para muchas personas aún todavía no es comprensible. Incluso hay más de una decena de posturas de diferentes personas, filosofías, iglesias que muestran naturalezas de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Hoy vamos a repasar alguna de ellas, vamos a conocer si efectivamente estas mostraban una realidad o no, pero lo importante es que esto lo miraremos en contra de la Biblia, algo que es muy importante para cada uno de ustedes. Muchachos, ¿cómo están? Yo creo que antes de iniciar con los saludos, vamos a tener una palabra de oración. Yo les voy a pedir el favor que los que estemos conectados y a ustedes que inclinemos el rostro para empezar. Misericordioso Padre, que moraste en las alturas de los cielos, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos has dado. Permítenos, Señor, en estos momentos que seas tú hablando a través de nosotros, que sea tu palabra la que hable, que el tema quede claro a cada una de las personas que se conectarán en estos momentos. Te pido por cada una de las personas que en estos momentos tienen dificultades, que tienen miedo, Señor, que se encuentran con hambre, con alguna necesidad, que seas tú, Señor, supliéndola de acuerdo a tu hermosa y buena voluntad, Señor. Guárdanos, bendícenos y bendice a cada una de las personas que se van a conectar en el resto de transmisión. Bendícenos, guárdanos y todo esto te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Oscar, Amén. Fred, ¿cómo están? Bien, Diego, ¿cómo se Bien. encuentra usted el Gracias a día Dios, de hoy? bien. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Bueno, queremos saludar a todas las personas que también se están conectando en este preciso momento. Ya hay dos personas que nos enviaron mensaje. Quiero de una vez aprovechar para saludarlos. Ángela Saldarriaga nos dice, hola mis hermanos, buenas noches. Gracias, Ángela, buenas noches. Y Luz Marina nos dice, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. No se les olvide también que estamos disponibles para recibir todas sus preguntas en la caja de comentarios. Y bueno, este día que sea bendición, ¿cierto, Oscar? Claro que sí. Hoy vamos a tener un tema, podría yo decir que es el de los temas más importantes. Imagínense ustedes. Uno puede de pronto no saber de profecía, ¿no? Porque es complejo, y de santuario, y de otros temas, pero ahí no hay problema de salvación, ¿no? Pero el tema que vamos a tratar hoy está directamente relacionado con la salvación. Y quisiera de pronto, antes de comenzar la introducción, para de pronto dar tiempo para nuestros televidentes fieles, porque todavía no vemos por allí algunos que son muy puntuales, quisiera hacer una pregunta para los pocos que están allí acompañándonos. Bueno, son dos preguntas. Entonces, ustedes van a escribir ahí la respuesta en la cajita de comentarios. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre Jesús? Jesús. A ver quién me escribe ahí en la cajita de comentarios. ¿Qué significa el nombre Jesús? ¿Listo? Vamos a ver quién es el primero que contesta. Es una pregunta muy importante. Aquí acaba de llegar Andrés. Buenas noches, llegando apenas para estudiar. Llegó puntual, llegó a tiempo, Andrés. Bueno, de los que están aquí conectados, alguno que pueda escribirme ahí y sabe qué significa el nombre Jesús. Vamos a ver, si no vamos a la respuesta en unos instantes. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Difícil la pregunta? No, No, porque lo vimos ayer. Ayer lo estudiamos. Ajá. Ayer lo estuvimos analizando y es una pregunta sencillita. Es más, los evangelios dan la respuesta facilita. Dicen qué significa Jesús. A ver, demos unos segundos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, nadie respondió. Vamos entonces a ver. Muchachos, ¿quién tiene la respuesta? ¿Qué significa Jesús?
Significa Salvador. Ah, mire, ya Ah, la ve, aquí respondieron en el instante. al mismo tiempo, pero bueno. Jimena Solarte respondió, Salvador. Vale, se vale. Cecilia, en unos instantes, Salvador. Muy bien, muy bien. Salvador significa, Jesús significa Salvador. Y la segunda pregunta, ya para entrar al tema, ¿qué significa Cristo? Cristo. El primero que responda allí, a ver, Cristo. Cristo Es también una es una pregunta muy palabra importante. que tiene un Es muy significado. importante que la tengan clara. Es importantísimo, importantísimo. Cristo. Cuando empezamos a entender esos significados, empezamos a entender más a profundidad estos temas de la Biblia. Buenas noches, Fanicita Burgos, bienvenida. Mi Salvador, Dios con nosotros, no. Cristo, Emanuel, Dios con nosotros es Emanuel. Cristo, Cristo. Emanuel es Dios con nosotros, Ujú. pero Cristo tiene otro significado. Es más, tiene dos significados, ¿no, compañeros? Dos significados. Exactamente. Vamos entonces al conteo regresivo. No, Emanuel es Dios con nosotros. ¿Cristo qué significa? Es importante. Cristo. Ya vimos que Jesús es Salvador, ahora Cristo ¿qué significa? Entonces, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Mira, 2, 1. Mesías ungido, muy bien. sí, Jimena Solarte da la respuesta. recordamos Significa Mesías o ungido. ¿Listo? recordemos que a los que han escrito Emanuel, Emanuel es Dios con nosotros. No significa Jesucristo, que sí es Mesías ungido. Así es. Entonces ya vimos. Jesús significa Salvador y Cristo Mesías ungido. ¿Listo? Entonces vemos la misión de Dios en estos dos nombres. Mesías, Jesús, Jesús, Salvador, Cristo, ungido o Ungido. Mesías. ¿Listo? ¿Es claro ahí? Así es. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro estudio. Quiero decirles algo para comenzar. Ya vemos que hay varias personas allí. Pronto ahorita hagamos más preguntitas porque veo que se animaron, ¿no? Bueno, antes de comenzar quisiera decirles algo. Del entendimiento de este tema es vital para comprender la salvación. ¿Sí? Entonces, si usted lo entiende, no lo entiende bien, entonces la salvación la va a entender cerradamente. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Como nuestro estudio constatará, la obra de la redención puede ser explicada únicamente con la comprensión apropiada de la persona divina humana de Jesucristo. Engañarse en la cristología, que es el estudio de Cristo, de Jesús, es errar sobre la obra de salvación realizada en los seres humanos por Cristo. ¿Listo? Entonces, si entendemos bien este tema, pues entonces se nos va a facilitar más los demás temas. Bien, entonces, este tema que vamos a tocar es la naturaleza humana de Jesús, porque fue la primera herejía de las que aparecieron en la iglesia primitiva, en la iglesia después de que Jesús se fue. ¿Listo? Entonces, es vital entender esto. Lo que vamos a presentar hoy son ¿qué? Son todas las herejías que se presentaron en la historia con respecto a la naturaleza de Jesús. ¿Qué naturaleza tomó Jesús cuando vino aquí a la tierra? Sabemos que la humana, pero ¿qué tipo de naturaleza humana? Y eso es lo que vamos a empezar a analizar. Entonces, muy atentos. Ustedes pueden volver a ver este video. Recuerden que todo queda allí grabado y también las diapositivas. La información está allí también. ¿Listo? Entonces, esto es vital. Hoy lo que vamos a mirar todas las herejías, los errores en el pasado de la naturaleza de Jesús y mañana vamos a dar el enfoque que nosotros, a nuestro parecer y a nuestro estudiar, creemos que es más apropiada. Bueno, entonces démosle paso a Freddy para que empiece con la primera herejía de la antigüedad con respecto a la naturaleza de Jesús. Gracias, Oscar. Bueno, lo importante de todo lo que vamos a estudiar hoy es que ustedes posteriormente puedan repasar y analizar todos estos temas, porque como lo explica Oscar, depende nuestra salvación de entender bien todos estos conceptos. Entonces, ahorita vamos a remitirnos a lo que es la historia, vamos a revisar lo que son temas con respecto a lo que anteriormente sucedió en la iglesia
En este caso vamos a hablar de la iglesia después de que los apóstoles tomaron la obra, vino el Espíritu sobre ellos y empezaron la obra, todo este tipo de doctrinas que se empezaron a levantar en la iglesia. Entonces, arranquemos por la primera, que se llama el docetismo. Esta herejía fue inventada a partir de la palabra griega dokesis, que significa parecer. Enseñó que Jesús solo parecía tener un cuerpo y que no estaba verdaderamente encarnado. En pocas palabras, vendría a aparecer como un espíritu. Entonces, los docetistas consideraban que la materia era intrínsecamente malvada y por lo tanto rechazaron la idea de que Dios realmente pudiera aparecer en forma corporal. Al negar que Jesús realmente tenía un cuerpo, también negaron que sufrió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Entonces, muchachos, ¿qué piensan o qué podemos aportar con respecto a este tema? ¿Qué nos puede decir Oscar? Bueno, me gustaría de pronto analizar, los docetistas tenían un pensamiento filosófico griego. Mire que cuando se mezcla la filosofía con la teología, ahí de una vez estamos mal. Uno no debe utilizar la filosofía para nada en la teología, pero para nada. ¿Listo? Y las herejías que vamos a ver, casi todas tienen que ver con la filosofía griega. Utilizan la filosofía para explicar las cosas de Dios y ahí ya hay un error. Y este grupo en general eran gnósticos, eran personas que utilizaban la filosofía griega para explicar las cosas bíblicas. Nosotros sabemos que el único que nos puede explicar es el Espíritu Santo, es el que nos ilumina y por medio de la misma palabra de Dios. Quiero resaltar algo. Los docetistas creían que la carne era pecaminosa, que la carne era mala y que por eso Dios no podía encarnarse y por eso era solo apariencia. O sea, que no era carne y sangre como lo somos nosotros, sino que Jesús fue solo apariencia. Es más, la palabra docetista viene de doqueo, que significa apariencia. Entonces ahí ya empezamos a ver una herejía para tratar de mostrar que Jesús no era en su totalidad humano. ¿Listo? Sí. Diego, tiene el micrófono apagado. Aquí este tema al parecer es muy extraño porque a entender que, bueno, no encarnó, pero cómo se aparecía a la gente, como si fuera prácticamente como un espíritu fantasma. También vemos algo muy extraño porque el mismo Génesis en los primeros versículos enseñaba que cuando Dios hizo su creación, la gran mayoría era buena, era en su mayoría buena. Y ya decir esto que toda la materia, lo que el Dios creó es malo, ya prácticamente nos aleja a los conceptos bíblicos del Génesis. Exactamente. Y quiero complementar con lo que ustedes están diciendo, pues esa forma de ver el mundo en el que la carne es algo malo, empezó también a quedar dentro de la iglesia, porque posteriormente ustedes van a ver en algunas iglesias el comportamiento en el que inclusive sacerdotes, personas que están en monasterios, algunos de ellos, empiezan a lastimarse el cuerpo cuando ven que han pecado. Entonces, identifican la carne como algo negativo y tratan de someterlo de esa manera. Entonces, ese pensamiento, aunque pensemos que fue algo antiguo, hoy en día todavía se viene heredando esas nociones hasta nuestro tiempo. ¿Sí? Quiero complementarles esa información comentándoles que el fundador o el líder en esta herejía fue atribuido, pues en este caso a los gnósticos. Los gnósticos, recuerden que fueron un grupo o una secta que apareció inmediatamente después de que Jesucristo dejó a los apóstoles, que ellos inclusive tuvieron que confrontar a los mismos apóstoles en todos estos temas doctrinales, y además fue promovido posteriormente cuando apareció el Evangelio de Pedro. Entonces, muchos de esos evangelios que son los evangelios gnósticos que quedaron, los que son considerados apócrifos, que no están dentro del texto o del canon bíblico, ayudaron a fundamentar esta noción de que Jesucristo realmente era un espíritu. Entonces, hubo una corrección con respecto a estas herejías, más que digamos una corrección, hubo una refutación histórica con respecto a estas herejías, iniciada por Ignacio de Antioquía, Irineo y Apólito, que refutaron que fue condenado hacia el año 451 en el concilio de Calcedonia. Entonces, para que lo tengamos presente, como ya eso es como más como un hecho histórico, ¿no? Pero como podemos darnos cuenta, han quedado vestigios o herencias de este pensamiento. Ahora quiero que veamos unas citas bíblicas que nos ayudan a demostrar que esto no iba en armonía con las escrituras. Ve lo que dice la palabra de Dios. Lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y continúa diciendo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Entonces, podemos notar que para el tiempo de los apóstoles, cuando ellos ya estaban ahí, digamos, batallando con todas estas doctrinas, ya se empezó a presentar esta noción de que Jesucristo había venido solamente en espíritu y no en carne. Y ellos manifiestan que los que tienen esta doctrina son del anticristo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de pensamiento, que Jesucristo era solo un espíritu y que por eso pudo llevar todas las cargas que llevó y que pudo contrarrestar el pecado sin ningún problema. También hay otro texto que es muy interesante, en el que Jesucristo ya después de que resucitó, se presentó delante de sus discípulos. Y mire lo que les dijo a ellos. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, aquí vuelve el mismo Señor Jesucristo a decirnos que venga, yo vine en carne y resucité en carne, o sea, esto nos da ya un testimonio más firme con respecto a la naturaleza de Cristo y es más, con respecto a cómo fue que Él resucitó y a diferencia de pronto de estas doctrinas que se levantaron posteriormente. Bueno, muchachos, digamos que muy extraña esta doctrina y uno queda con muchas dudas porque si esto fuera así, no se pregunta, ¿realmente un espíritu, una imagen, sudó sangre, sufrió todos los sufrimientos que padeció Cristo en la cruz? Entonces es muy extraño este tema, pero bueno, ya nos quedó claro que este tema, pues, más que ser una herejía, era algo muy extraño. Es más como un show de magia de mostrar algo que realmente físicamente no se puede ver, pero como un holograma, lo que hoy en día vemos, y es algo muy extraño. Otra, digamos, de estos pensamientos que encontramos respecto a la naturaleza de Cristo se llama el apolinarismo, que lo encontramos en el siglo IV. Esta herejía negaba la verdadera y completa humanidad de Jesús, porque enseñaba que no tenía una mente humana, sino que tenía una mente que era completamente divina. La herejía disminuyó la naturaleza humana de Jesús para reconciliar la manera en que Jesús podía ser tanto Dios como hombre al mismo tiempo. Entonces aquí vemos algo muy extraño. Vemos que existía que tenía una mente que no tenía una mente humana, sino una mente de Dios. Entonces aquí vemos algo muy extraño en ese tema. No sé, muchachos, qué dicen respecto a esto, qué piensan. Esa herejía ya cambia la posición, ¿no? Ya no niega que vino en carne, sino que ahora muestra que la mente es otra cosa y el cuerpo otra cosa, porque dice que la mente es algo divino y ya el cuerpo sí es humano, pero también es una herejía. ¿Por qué? Porque está mostrando una dualidad, ¿no? Está mostrando que una cosa es la mente y otra cosa es el cuerpo, cuando nosotros entendemos que somos seres holísticos, que no somos seres integrales, que lo que pasa en la mente le afecta al cuerpo y lo que le pasa al cuerpo le afecta a la mente. Entonces imagínense ustedes con una mente divina, ¿cómo sería su cuerpo? Tiene que afectarlo de alguna manera, ¿cierto? Igualmente, si su cuerpo era diferente, pues ahí también ocurre algo. Pero nosotros vamos a analizar por eso estas herejías, cuáles son sus cosas que no están bíblicamente avaladas. Sí, exactamente. Y es interesante lo que nos comenta Diego con respecto a esta herejía, porque vemos que si fuera entonces de esta manera, pues a Jesucristo le fue fácil llevar todas las cargas que tenía, porque si tenía una mente divina, pues todas las reacciones fisiológicas que él tenía, como lo fue el hambre, como lo fue el dolor, pues fácilmente serían contrarrestadas con una voluntad divina sobre su cuerpo, ¿no? Entonces uno podría decir que todos los sufrimientos que mostraba las escrituras donde él dice que lloró, donde dice que en este caso pasó hambre, entonces vendrían a ser una mentira, ¿no? Vendría a ser una completa mentira todo lo que dice las escrituras. Entonces por eso es que es muy importante ver lo que dice una parte de la escritura versus lo que dicen la gente, o en este caso de estas ideologías con respecto a lo que manifiesta de Jesucristo.
Ok, yo creo que esto me recuerda a una de las frases que se utilizan mucho en el mundo a la gente que usa ejercicio, que dice que en la mente está el dolor, no en el físico. Entonces, imagínense, si ustedes mismos lo han dicho, si el Señor Jesucristo hubiera tenido una mente completamente de Dios, pues hubiese vencido todos ¿cómo es? Estos sufrimientos que él tuvo en carne, y para él era muy fácil porque en su mente no pasaba esto en su mente, y pues lógicamente su cuerpo no lo recibía y parecía como si no hubiera sufrido o simplemente era algo que pasó y no sufrió. Bueno, recordemos algo importante, que este pensamiento surgió de Apolinar, un joven obispo de la Odisea en Siria en el año 360 después de Cristo. Normalmente después, quien vino a confrontar esta herejía o este pensamiento eso lo encontramos en el concilio de Constantinopla en el año primero, Constantinopla primero, perdón, en el año 381 después de Cristo. Un versículo que muestra claramente que esto no es cierto. Esto lo encontramos en Lucas 2:52, que dice, escrito está, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Miren algo muy importante acá. Si el Señor Jesucristo hubiera tenido la mente de Dios, ¿para qué necesitaba crecer en sabiduría? ¿Para qué? Y también en estatura. Aquí algo muy importante, él como ser humano, su cuerpo creció, pero también requería crecer en sabiduría. Lógicamente, si sabemos que está apartado el cuerpo con la mente de Dios, él no necesitaba crecer en sabiduría como lo estamos haciendo todos nosotros desde nuestro nacimiento. Vamos creciendo en sabiduría, y no sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de la palabra de Dios. No sé, muchachos, qué tienen más que decir sobre este tema. No, es muy claro y es muy puntual, ¿no? Nos muestra entonces que Jesús fue totalmente humano, ¿no? Su mente fue una mente humana, humana total, pero era Dios. Ese es el misterio y por eso de pronto es un territorio complicado. Quiero hacer una reseña en este momento para los que nos están empezando a seguir en este momento, porque yo creo que es importante contextualizarlos. Y para los que ya están, pues les reforzamos el conocimiento. Estamos viendo la naturaleza humana de Jesús y el día de hoy la primera parte, porque es un tema muy complejo. Y estamos mostrando las diferentes herejías de la naturaleza de Jesús a través de los años. Bien, entonces ya empezamos viendo los docetistas, luego apolinarismo, y ahorita estamos viendo otra bien interesante. Entonces, estas herejías muestran una naturaleza de Jesús humana muy rara. Los docetistas decían que no era carne, sino que era apariencia. Y aquí nos dice el apolinarismo que no era, que sí era carne, pero que su mente era diferente, que era una mente divina y el cuerpo sí era humano. Entonces allí vemos un dualismo. Y entonces vamos a seguir viendo en este momento otro de las grandes herejías de la naturaleza de Jesús, y es el arrianismo, que también aparece por allá en el siglo IV después de Cristo, en el siglo IV después de Cristo. Esta herejía enseñó que Jesús era una criatura que fue engendrada del Padre. Solo Dios el Padre es no engendrado, según esta visión. Solo el Padre es verdaderamente Dios. Él era demasiado puro y perfecto para aparecer aquí en la tierra, por lo que creó al Hijo como su primera creación. El Hijo entonces creó el universo. Dios luego adoptó a Jesús como un hijo, porque después de todo se supone que Jesús y Dios no tienen la misma naturaleza en este punto de vista. Jesús fue adorado solo por su preeminencia como la primera creación. Pues aquí vemos ya otra herejía que ya no muestra a Jesús como Dios, ni sino solamente la parte humana sí era total, pero era la primera creación de Dios, pero no era Dios, sino que solo el Padre era Dios. Entonces esta es una herejía muy conocida en estos tiempos, porque aunque no lo crean, era del siglo IV después de Cristo, pero hoy día está camuflada con otro nombre de esa herejía. ¿Qué pueden ustedes de pronto agregar a esta herejía, compañeros? Bueno, Oscar, es importante notar con respecto a lo que estamos hablando, que por ejemplo el arrianismo, o sea, se ha filtrado tanto en nuestros días que, bueno, hay una vertiente del cristianismo que profesa esto, ¿no? No vamos a decir qué vertiente directamente la que lo está profesando, pero ellos creen que Jesucristo no es Dios, empezando por ahí, sino que es o el engendrado o el verdadero testigo fiel de Dios.
Entonces, el que sí verdaderamente cumplió todos los parámetros que Dios en este caso está exigiendo y que por eso a Él se debe adorar y a Él se debe seguir. Ese pensamiento, como lo estamos notando, apareció en el siglo cuarto después de Cristo y ha permeado tanto el cristianismo y como nosotros hemos analizado en esta semana, miramos la deidad de Jesucristo, inclusive ayer que estábamos estudiando la deidad de Jesucristo, notamos contextos bíblicos que realmente Él era Dios desde el principio. Entonces, este concepto que estamos mirando, que nos explicó Oscar, realmente le quita la deidad a Jesucristo y lo vuelve casi como un semidios. Ok, muchachos, no, pues digamos que el tema es muy claro, es muy extraño entender que, bueno, Jesucristo no fue Dios y utilizamos ya la palabra que acabas de utilizar, Fey, que es semidios. Es muy extraño porque incluso aquí lo que leyó Oscar, se habla sobre una adopción, como si eso como una adopción, como si hubiera venido de otro tipo de naturaleza y el Señor lo hubiera adoptado. Entonces estos temas son muy complejos, incluso pues bíblicamente no tienen una base muy muy clara para explicar esto. Entonces, no sé, Freddy, ¿qué nos puede decir? Bueno, ¿quién creó esto y cómo se contrarrestó? Bueno, Oscar, si nos puede ayudar con esa parte también. Bueno, sí, sí, lo que dice Diego es muy cierto. Es muy complejo, pero ¿saben por qué es complejo esa idea? Porque el que inventó esta idea se llamaba Arrio y él era una persona que vivió en Alejandría, Egipto, vivió por allá entre el año 250 y este personaje también tenía un problema y era que mezclaba la filosofía griega con la teología. Y por eso les digo, eso es un veneno, mezclar la teología con la filosofía. Y finalmente en el año 325, en un concilio, se demostró que realmente no tenía ningún peso ni argumento bíblico esta herejía del arrianismo. Y quisiera mostrar unos textos que son vitales para mostrar que la Biblia es clara con respecto a la naturaleza divino-humana de Jesús. Y el primer texto es Juan capítulo 1, versículo 1. Veamos Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Era Dios. ¿Quién es ese verbo? Si ustedes leen el versículo 14, ahí dice que el verbo se hizo carne, y ese verbo fue Jesús. Pero otro texto que de pronto también es bien contundente, Filipenses 2, 5 al 6. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de qué? De Dios, no estimó el ser qué? Igual a Dios. O sea, ahí estamos viendo que no era que fuera una creación o un semidios, porque por ningún lado ustedes ven que le diga que existan semidioses, eso es mitología griega y eso está mezclado con la filosofía también griega. Entonces aquí nos dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y claramente nos dice que él era Dios. Bueno, gracias Oscar por esta explicación tan completa con estos versículos y creo que los versículos son súper claros. Entonces vamos a mirar otra postura que se levantó también tratando de explicar la naturaleza de Cristo y que realmente no es en este caso bíblico porque no le pega realmente a lo que las escrituras dicen. Vamos a mirar entonces una que fue muy famosa que se llamó el nestorianismo. Es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que se considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo tal que confrontan dos entes independientes. Entonces es como si estuvieran dos seres dentro de uno mismo. Ahora, ¿qué más dice esto? Son dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formando dos personas distintas. Entonces es un poco extraño porque uno vendría a pensar que es como si estuviera funcionando de manera bipolar, dos personas dentro de un mismo ser que en algún momento tiene unas falencias, que tiene unas condiciones de hombre y en otras condiciones divinas, ¿no? Dependiendo de la situación, así actuaría. Eso es lo que decía Néstor en este caso. ¿Qué podemos hablar con respecto a este tema, Oscar, para que nos ayude a entrar un poquito más profundamente? Bueno, me gustaría de pronto, cuando uno analiza esta herejía nace de la idea de pronto que hubo un problema
en la identificación de María como madre de Dios, porque la identificaban a ella que si Jesús era Dios, pues era la madre de Dios. Entonces aparece esta herejía tratando de mostrar que Jesús, que el Jesús que nació de María, no era exactamente Dios, ¿sí? Para decir que entonces era la madre de Cristo. Claramente entonces ellos tratan de sacar esta idea de que eran dos naturalezas en un cuerpo, pero que lo que había engendrado María solamente era la parte humana y no era Dios. Entonces ahí vemos la gran diferencia de pronto con este concepto. Exactamente. ¿Y Diego nos puede aportar algo adicional? Sí, claro. Digamos que esto, llevándolo a un idioma más cotidiano y con todo el respeto, se mira como si fuera en el caso de unos meses, cuando a veces hay casos médicos donde aparecen personas que tienen dos cabezas. Entonces, prácticamente estamos dando a entender esto, una persona con dos personas en ella misma. O sea, es lo que encontramos a veces en esos casos médicos que son los siameses, casos extraños, pero esto nos muestra esto. Y como le decía Oscar al final, ¿todo esto para qué? Para mostrar que, bueno, María no puede haber concebido al mismo Dios que creó todo esto, sino simplemente lo que creó tenía una parte de Cristo y una parte de Dios, para así justificar que no era lógicamente la madre de Dios, sino la madre de Cristo. Entonces, son cosas de pronto muy extrañas, pero que hoy en día se ven y ya vimos el ejemplo claro de esto. Listo. Muchachos, estoy viendo que también Andrés nos está dando información adicional. Dice, Jesús vino a la tierra a demostrar y comprende nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros dolores físicos y psicológicos, ya que vino como humano, como cualquiera de nosotros. Y allí demuestra que sufrió, lloró y tuvo los mismos sentimientos que todos nosotros. Creo que acá André nos está resumiendo realmente lo que uno capta al ver la palabra de Dios, ¿no? Porque uno lee la palabra y nota que Jesucristo también sufrió agonías como las que nosotros padecemos, ¿no? Y hay un texto que ahorita lo vamos a citar, Andrés, para complementar su noción, porque hay un texto bíblico que específicamente le pega en el clavo. Bueno, les quiero comentar también a ustedes que el líder de esta herejía se llamaba Nestorio de Antioquía y fue obispo de Constantinopla en el año 428 después de Cristo. Igualmente, se contrarrestó esta herejía en el año 431 después de Cristo en el concilio de Éfeso. Entonces hubo una gran controversia con respecto a eso y hay que entender también aquí algo. Esta herejía llegó hasta la China, a toda la parte de Oriente, incluso influyó todos esos países con este pensamiento. Entonces tuvo un gran impacto durante la época posterior al cristianismo. Le iba a decir entonces a Fabián Andrés, que nos citaba un texto. Les voy a mostrar qué texto es el que le pega directamente al clavo con respecto a lo que él comentaba. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Entonces dice que Jesucristo también participó de carne y sangre, o sea, sufrió, lloró, tuvo todo este tipo de necesidades que nosotros como seres humanos también tenemos que padecer. Entonces es muy completa la información que en este caso estamos viendo. Muchas gracias, Freddy, por ese otro concepto que hemos visto y hemos desarrollado en la transmisión. Otro importante concepto que se desarrolló respecto a la naturaleza de Cristo, en el siglo V encontramos la palabra monofisismo, que es una herejía que enseñó que la humanidad de Jesús fue absorbida por su divinidad. La herejía es que la naturaleza monofisita, derivada de las palabras griegas mono, uno, y fisis, naturaleza, esto es lo que lo muestra. En esencia, la herejía afirma que Jesús tenía una sola naturaleza, algo nuevo y diferente a la naturaleza divina humana que Dios y los humanos tienen respectivamente. Muy extraño acá, no era ni naturaleza humana ni divina, sino algo nuevo. En cambio, esta herejía enseñó que Jesús poseía una tercera naturaleza única, una combinación o mezcla de lo humano y lo divino. Miren qué extraño esto, ya no dicen que no es ni humano ni divino, sino algo diferente, algo semi-humano divino. Es como si nosotros en estos momentos añadiéramos un nuevo elemento químico a la tabla periódica.
algo que de pronto no existe. Incluso ellos lo dicen, es algo diferente a lo normal. Y este tema suena muy extraño, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? Pues me parece curioso porque dice que la parte divina absorbió a la humana, o sea que la humana desapareció y quedó solo la divina, ¿cierto? Pero cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, entonces dice Efesios capítulo 2, versículo 5, versículo 6, dice que Él se despojó, ¿cierto? Su parte divina quedó como en stand-by, quieta, mientras hacía su obra, ¿no? Pero seguía siendo Dios, pero estaba en alto. Además que si hubiera sido así como dice el monofisismo, que la naturaleza divina hubiera consumido a la humana, la gloria de Dios no puede estar frente a los seres, a los humanos. Si recordamos el pasaje cuando Moisés le dice a Dios que quería ver su gloria y él dijo que no hay humano que pueda verla y se mantenga vivo, pues nos hubiera destruido a todos los de esa época, ¿no? Si su parte divina hubiera sido la que se hubiera manifestado. Entonces vamos entendiendo que allí también hay un error en esa herejía. Exactamente, creo que la falta de comprensión clara de cómo es Dios y quién es Él, por ejemplo, hace que se generen todo este tipo de pensamientos y es increíble que se pueda pensar que para evadir la cuestión de cómo fue que Cristo venció al pecado, entonces le dan matices divinas de una intensidad tan grande que desvirtúa toda su naturaleza humana. Y ahí es donde nosotros empezamos a analizar dónde está el propósito de Cristo haber venido y haberse encarnado, porque si iba a tener toda esa naturaleza divina, pues hubiera venido como divino, ¿no? Pero si tomó la naturaleza humana, quiere decir que había un rol importante de la naturaleza humana en todo el proceso de la redención y la revelación de Jesucristo en su obra, ¿no? Correcto, muchas gracias, muchachos. Vamos a ver quién desarrolló ese pensamiento. Sabemos que este pensamiento lo generó Eutiquio de Constantinopla en el año 380-456 después de Cristo. ¿Y quiénes debatieron esto? Esto lo revisaron y lo desvirtuaron en el Concilio Ecuménico en Calcedonia en el año 450 después de Cristo. El credo de Calcedonia aborda esta herejía. Vamos a ver un texto que ya lo hemos repasado anteriormente y muestra claramente lo que Freddy y Oscar han mostrado y desarrollado en esos momentos. Nuevamente tratamos abramos nuestras Biblias y hablemos de Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo dijeron ahorita muy claro. Si Jesucristo hubiera sido absorbido por la naturaleza divina de Dios, pues claramente él no necesitaba en ningún momento crecer en sabiduría, porque si esta divinidad que él tenía y fue absorbida, pues claramente desde un principio hubiese sido Dios, no necesitaba crecer ni tampoco ni en estatura ni en sabiduría. Ya este tema ya creo que está muy claro y digamos que no requiere más estudio porque es muy sencillo. Cristo plenamente mostró rasgos humanos y eso lo vamos a ver más adelante de las cosas, incluso para los que sean estudiosos mirando los evangelios, los últimos momentos de Cristo, yo creo que vemos la faceta más humana de Cristo, donde realmente Él mostró el dolor del pecado en este mundo. Gracias, Diego. Y yo quisiera de pronto aquí saludar a algunas personas y algunos comentarios. Quisiera saludar a Blanca Leguizamón. Nos dice, noches, bendiciones. Dios le bendiga también, Blanca Leguizamón, esta noche. Y voy a leer también otro comentario. Jimena Solarte dice, Éxodo 33:20, dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Sí ven? O sea, si creyéramos en esa herejía, pues entonces ya no existiría ningún ser humano porque la presencia de Dios es fuego consumidor, dice el libro de los Salmos y de Isaías. Y otro comentario de Jairo Ortiz Bernal. Dice lo siguiente, fue verdaderamente humano, uno con la raza humana, excepto por el pecado. Así es, Jairo, muy acertado, pero yo podría decir que él llegó a ser más humano que cualquier humano. Sí. Él llegó a ser más humano que cualquier humano sobre esta tierra. Jesús fue más humano que cualquier humano y eso lo deja claro las escrituras y hasta la historia que ratifica que sí existe un hombre con esas características tan especiales. Quisiera leer entonces ahora otra de las herejías que también aparecieron, que fue el monotelicismo.
Esta herejía apareció en el siglo VI y surgió en respuesta a la herejía de monofisismo de la anterior, pero también enseñó algo que rechaza las Sagradas Escrituras. El nombre se deriva de una raíz griega que significa una voluntad. El monotelismo enseñó que Jesús tenía dos naturalezas, pero solo una voluntad. O sea que en lugar de tener dos voluntades cooperativas, una divina y una humana, Jesús tenía una energía divina humana. Entonces hablan de energía, una energía divina humana y que solo estaba guiado por una sola voluntad. Entonces ahí vamos a ver también como ciertos errores en esa postura. Y aunque ellos todos eran teólogos y eran personas que trataban de llegar a un consenso con respecto a la naturaleza humana de Jesús, de pronto se alejaban mucho, era cuando utilizaban la filosofía, ¿no? Cuando uno se aleja de la Biblia y empieza a meter cosas que no son, ahí es donde usted se aleja de la verdad de Dios. Por eso, que la palabra de Dios sea la que nos ilumine, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Entonces, con respecto a esta herejía, vemos que eran dos naturalezas, pero una sola voluntad. Vemos también allí un error doctrinal. Exactamente. Ahí lo importante de lo que estamos viendo con respecto a todas estas herejías es que cada una de ellas refuerza la idea de que Jesucristo completamente se alejaba de su naturaleza humana, ¿no? En este caso vemos que la voluntad era una voluntad sobrehumana sobre él, que en este caso desvirtuaba toda dolencia humana, toda cuestión humana, de manera que él cuando se enfrentaba a cualquier tipo de adversidad, pues fácilmente podía derrotarla. Pero entonces nos olvidamos que él padeció y, por ejemplo, sufrió en el Getsemaní. ¿Recuerdan ese pasaje tan interesante como él mostraba ese dolor y que sufrió y que le sudaban gotas de sangre? Entonces, la voluntad sí se sometió al Padre, pero en este caso sufrió al igual que nosotros sufrimos, ¿no? Sí, muchachos. Digamos que aquí, si yo lo evalúo el tema y suena muy extraño, bueno, dice, tiene un cuerpo, tiene una voluntad divina, una voluntad humana, pero aquí ya habla de que, bueno, aparte de esas dos, algo aparte le va indicando a Dios cosas. Entonces, recordemos que cuando hemos estudiado todos estos días acerca de Dios, bueno, ¿quién es Dios para aconsejarlo? Aquí ya habla que siendo Dios, teniendo una mente humana y una mente divina, hay otro tercero, una energía divina humana que viene y la aconseja. Entonces hay cosas que realmente no cuadran. Y a la luz de la Biblia, como lo hemos visto, todas estas cosas caen por su propio peso, que no son realmente o verdaderamente bíblicas. Y miren algo que de pronto quisiera resaltar. Hay unos comentarios que están bien interesantes. Katy Quintero Serpa dice lo siguiente. Katy Quintero Serpa dice, nuestro Señor Jesús fue tentado más que cualquier ser humano. Ya venció aferrándose a la mano de su Padre. Muy cierto. Yo creo que no hay ser humano que haya sido más tentado que él. Más que él fue tentado de dos maneras, ¿no? Por su parte divina y por su parte humana, ¿no? Entonces allí vemos una profundidad de la tentación que tuvo que pasar él. Y mañana vamos a enfocarnos más en ese tipo de cosas, vamos a enfocar más la naturaleza, porque mañana vamos a mostrar la postura que a nuestro parecer y estudiando las escrituras es la más acertada. Y Katy también hace otro comentario y dice, incluso su vida fue una vida de constante sufrimiento y rechazos. Bien, y creo que no ha existido hombre más feliz sobre la tierra, ¿no? Que Jesucristo. Aunque vivió siendo tentado por el enemigo, siempre pensaba en los demás, ¿no? Hacer el bien a los demás, sanando enfermos, predicando la palabra de Dios. Yo creo que a veces nosotros deberíamos más mirar esa vida de Jesús y podríamos de pronto ver que nuestra vida es fácil en comparación con la de él, ¿no? Bien, entonces quisiera decirles que esta herejía fue concebida por un patriarca que se llamó Sergio de Constantinopla, por allá en el siglo VII. Y la herejía fue pues totalmente desargumentada en el tercer concilio de Constantinopla, en el siglo VII también. Pero quisiera dar un texto para mostrar que no era que hubiera una voluntad divina sometiendo a la humana o algo así. Y el texto, me gusta este texto de Lucas 22:42. Lucas 22:42 dice algo bien interesante. Lucas 22:42 es el momento del Getsemaní, donde Jesús está allí. Dicen que fue uno de los momentos más críticos para la salvación de la raza humana porque dice que él hasta estaba sudando sangre.
Y mire las palabras que él dice, para que veamos que no es que hubiera una voluntad ahí diferente ni nada de eso, sino que Jesús dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos entonces que Jesús tenía una voluntad totalmente, ¿qué? Humana. Y dice Dios, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque humanamente él, pues yo creo que estaba ahí como para desfallecer, pero Dios era quien lo mantenía, quien lo fortalecía. Y eso es un ejemplo para nosotros, para que nosotros estemos apegados a nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede mantener en nuestros momentos más difíciles. Bueno, gracias, Oscar. Muy bonito ese texto, ¿no? Cómo vemos al Señor Jesucristo, donde Él realmente sometió su voluntad humana a la voluntad de Dios, que es muy diferente a que tuviera completamente una voluntad divina. Entonces, vamos a ver otra de estas herejías que se levantaron en el cristianismo, y es importante que estudiemos estos temas porque con eso ustedes van a darse cuenta que muchos están presentes hoy en lo que vivimos hoy diariamente con nuestra cristiandad y nos pueden llegar con nociones o ideas de este tipo, pero mire que no son algo novedoso, sino que en la antigüedad ya venían presentando. Les voy a hablar de los ebionitas. También fue una de estas herejías que se levantaron. Los ebionitas enseñaron una forma de adopcionismo, declarando que Jesús no era nada más que un simple hombre escogido por Dios gracias a su fidelidad a la ley. Entonces, era un hombre cualquiera igual que nosotros, pero fue adoptado por Dios. Como regla general, los ebionitas descartaron que fue en el bautismo de Jesús cuando se convirtió en el Mesías y fue elevado a la filiación divina siendo adoptado por Dios. Entonces vemos que ellos aceptaban que cuando fue bautizado, entonces lo adoptaron y lo llevaron delante fue adoptado por Dios, quedó en elevado por encima de cualquier otro tipo de humano y entonces por eso tenía esas características diferentes a todos nosotros. Sin embargo, negaron su plena deidad y su nacimiento virginal. Además, prescindieron de la obra salvadora de Cristo, recalcando que la verdadera salvación se encuentra en la ley de Moisés, así exigiendo que a todos los gentiles se circunciden. Y pues la salvación ya no viene a ser por gracia, sino venía a ser por obras. ¿Les parece algo conocido estos tipos de pensamientos? Cierto que también es muy semejante a lo que hoy vivimos con muchas de las religiones que son de pronto neomesiánicas, de esa vertiente nueva ahora en la que quiere nuevamente imponer la ley y que Jesucristo era un humano cualquiera. Sí, Sí, digamos que señor. aquí, Los ebionitas eran más o menos, Siga, Oscar. ¿sí? Que los ebionitas eran más o menos un tipo de judíos, judeocristianos. sí. Entonces tenían muy arraigadas las ideas de la ley de Moisés y por eso presentaban entonces aquí una idea de que usted era que por la ley era que se salvaba, que era la ley la que lo podía salvar, que Jesús había sido un ejemplo para vivir perfectamente. Y aunque eso es cierto, hasta cierto punto, aquí ellos entonces dicen que para poder vivir una vida perfecta no se necesita de la gracia ni de Jesús, sino solamente de su esfuerzo humano. Y eso es algo que de pronto, aunque no lo crean, se vive en muchas iglesias. El tratar de hacer buenas obras para salvarse, el tratar de esforzarse para cuando eso no sirve de nada. La Biblia dice que nuestra justicia delante de Dios es como trapos de inmundicia. Entonces, nosotros no podemos hacer nada bueno para salvarnos. Solamente podemos confiar en los méritos de Cristo Jesús, en su justificación, en la gracia y en el Espíritu Santo, que es el único que nos puede transformar de adentro hacia afuera. Sí, Sí, exactamente. muchachos, aquí también iba a hablar sobre un tema muy importante sobre los ebionitas, porque también nos da a entender, bueno, o sea, que una persona, mientras que sea fiel a la ley, pues se puede convertir prácticamente en Jesucristo o Dios. Nosotros recordamos que hay varias personas en la Biblia que fueron llevadas al cielo y por su fidelidad también a Dios. Una de esas es Enoch. Entonces es muy curioso porque si Jesucristo que fue fiel a la ley, también podemos recalcar prácticamente a Enoch en este caso. Y algo muy importante que ha hecho Oscar y Freddy, y para que ustedes los que están viendo esta transmisión recuerden es que, ojo, la ley no salva, no salva. La ley tiene un objetivo muy importante que es ver nuestro pecado,
pero ojo, nunca nos va a salvar. Y está muy claro para nosotros como cristianos, somos salvos por gracia y nunca por las obras o la ley. Exactamente. Gracias, Diego, por estas palabras, y es así. Es más, quería mostrarles un texto bíblico que nos ayuda a complementar esa noción. Lo encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? Pues para ser salvos, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Es interesante que la ley funciona como un espejo. Muchas veces he escuchado ese ejemplo en el que la ley es un espejo en el cual nos muestra cuál es la falencia que nosotros tenemos. Si tú robas, pues te muestra que estás robando. Eso hace la ley, pero no salva. Yo no me puedo limpiar con un espejo, he escuchado muchas veces. El espejo solo me muestra la suciedad que uno tiene en sus vidas. Por eso siempre debemos acudir a Cristo Jesús, quien es por el cual nosotros somos justificados. Entonces es muy importante, y los ebionitas realmente en esto sí se equivocaban bastante. Gracias, Frey. Otro pensamiento respecto a la naturaleza de Cristo, encontramos a los pelagianos. Los pelagianos son conocidos por negar la doctrina del pecado original, a saber que todos los descendientes de Adán nacen en pecado. Creían que el ser humano podía cumplir la voluntad de Dios según sus propias fuerzas, sin la necesidad de la gracia salvadora de Dios. Escuchen esto. Según ellos, no necesitáramos de la gracia salvadora de Dios, si nosotros mismos podemos ser salvos. Asimismo, proclamaron que era posible que los cristianos alcanzasen un nivel perfecto de santidad en este lado de la eternidad ya que Cristo había dicho, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que esto lo encontramos en Mateo 5:48. Total, repudiaron por completo el valor del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Mire, encontremos que esto lo dijo Charles Finney, avivó esta doctrina pelagiana en el siglo XIX. Esto suena muy extraño porque prácticamente le dice, mire, usted en sus propias fuerzas lo puede hacer, pero yo hago una pregunta, el mundo, ¿qué mundo hemos visto hoy en día sin Dios? Hoy en día hemos alejado a Dios en todo lado, en el trabajo, hasta en la misma iglesia, en los colegios, y el resultado ¿cuál es? Un mundo donde prácticamente todo mundo, un mundo donde muestra un carácter negativo, un carácter oscuro, muestra prácticamente que hoy en día la maldad se ha multiplicado y todo por alejar de Dios. Y así aún creemos que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos llegar a ser salvos. Y algo también que aquí vemos es que, bueno, Jesucristo nos invitó a ser perfectos, pero ojo, esa perfección viene a través de que de un constante caminar con Dios todos los días a través de su Espíritu Santo. Si nosotros no escuchamos el consejo del Espíritu Santo, realmente no podemos vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. No sé, muchachos, ¿qué opinan frente a esto? Sí, me gustaría resaltar algo de los pelagianos, y es que pues no todo es malo, ¿no? Con respecto a lo que ellos proponen, porque si leemos la primera parte dice que ellos negaron la doctrina del pecado original, y por lo menos en eso yo estoy de acuerdo, porque la ¿Estamos de doctrina del acuerdo? pecado original no es bíblica, eso no es bíblico, y mañana lo vamos a analizar más a fondo, porque ahí es donde ahí por creer en esa doctrina del pecado original, es que muchos no entienden bien la naturaleza de Cristo. Entonces, en ese punto yo estoy de acuerdo con los pelagianos, pero en el punto de que dicen que usted puede vivir y puede llegar a ser perfecto sin ayuda de la gracia de Dios, ahí sí la embarran, porque la Biblia muestra claramente que sin Dios, que apartados de Dios, nada somos. Juan capítulo 15. Entonces, eso sí de pronto lo adopto, que la doctrina del pecado original nada que ver, pero la otra parte me parece que sí está totalmente errada. Exactamente, y ustedes van a notar en algo a través del estudio que vamos a realizar con respecto a las visiones que tienen y al entendimiento que tienen de ciertos temas bíblicos, que siempre tratan de irse a algún extremo, ¿no? Habíamos Sí. visto otros unos extremos donde se dan completamente a la gracia, entonces ya usted no tiene que orar ni hacer nada, ni guardar la ley, ya no importa la ley, y encontramos otras facetas como estas donde usted puede ser
perfecto, usted puede llegar a ser completamente una persona sin necesidad de la intercesión de Dios, ser completamente un Dios. Y eso me parece muy orientado hacia el pensamiento del Medio Oriente, no del Medio Oriente, sino del Oriente completamente, países como, por ejemplo, la India, países como el Tíbet, donde ellos creen que un hombre puede llegar a ser Dios, ¿no? Y ellos están bajo esta misma perspectiva, de donde una persona puede obrar tan perfectamente en sus caminares y en su forma de proceder y pensar que pueden alcanzar ese estado de pureza. Entonces, estos pensamientos como que no se alejan completamente de lo que el mundo hoy profesa, ¿no? Sí, Así digo, es. digo que respecto a este tema, es muy importante recordar ese versículo bíblico que todo mundo conoce, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí muestra algo muy importante: aquel que cree en Jesucristo realmente va a tener la vida eterna. Hoy en día mucha gente cree en Cristo, pero realmente no practica lo que Él en vida propia hizo. Entonces aquí vemos algo muy importante: el creer y hacer la voluntad de Dios, vamos a ser salvos y vamos a, mejor dicho, a reflejar ese carácter de Cristo para ser llevados al cielo junto con Él. Entonces no sirve de nada nosotros mismos hacer las cosas, porque realmente el mundo ha demostrado que sin Dios tiene otro carácter y tiene otras maneras de ver el mundo de una manera negativa. Y estamos viendo, creo que con todo lo que ha pasado, el resultado del pecado y ese alejamiento de Dios, del hombre con Dios. Así es, Dieguín. Entonces vamos ahora a analizar entonces unos comentarios aquí que nos comparten nuestros televidentes. Quisiera empezar con Andrés. Dice, nosotros no nacimos siendo pecadores, sino a la tendencia a pecar. Dos cosas muy diferentes. Es como aquel ejemplo donde el niño va mostrando envidia con sus juguetes hacia los demás niños. Bueno, más o menos esa es la idea, sí, señor. Y Katy Quintero dice, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y donde quiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Excelente, eso sí es muy cierto. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Y si fuese así, de por demás, pues vino Jesús a la tierra, no vino entonces para hacer ninguna obra. Y el último dice, solo en Cristo Jesús podemos vencer el pecado. Amén. Así es, nosotros necesitamos de la ayuda de nuestro Dios para esto. Quisiera ahora tocar unos temas, uno de los últimos temas ya para culminar, y es una idea que es de la que, esta idea, la que voy a explicar, es la que tiene la mayoría del mundo cristiano. ¿Listo? O sea, casi todas las iglesias manejan esta, este concepto y se llama el prelapsarismo. ¿Listo? Prelapsarismo, ¿qué quiere decir? Que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de que Adán cayera, o sea, la naturaleza perfecta de Adán. ¿Listo? Y dice lo siguiente, la idea prelapsaria presenta la naturaleza humana de Jesús como siendo antes de la caída de Adán. Con respecto a este enfoque, se cree que la naturaleza humana de Jesús, para no ser manchada por el pecado y nacer pecador, según la idea pecado original, tenía que ser la naturaleza de Adán antes de la caída. O sea que esta idea es la que maneja el mundo cristiano en su mayoría. Podría decir que un 80% y hasta más. Ellos dicen que Jesús tomó la naturaleza como la de Adán antes de qué? De la caída. ¿Y cómo era Adán? Perfecto, sin mancha, puro. Es más, su mente, todo era a la perfección. Pero, ¿será que será esa la postura realmente? Yo siempre he pensado que no son muchos los que tienen la razón, ¿no? Uno Sí, pensaría, no, es que como que la mayoría entonces tienen la razón, pero recordemos que antes del diluvio todos no tenían la razón, es más, solamente 8 tenían la razón y se salvaron solo 8, o sea, la minoría. Podría decir más bien que en las cosas de Dios la minoría es la que tiene la razón muchas veces. ¿O qué opinan ustedes? Yo creo que este pensamiento parte de la base de una concepción, digamos, cerrada de lo que es el pecado, ¿no? Porque tiene que fundamentar con respecto, por ejemplo, al pecado original, y creo que mañana vamos a tocar también parte de ese tema, de sí, que el pecado original se hereda, ¿no? O sea, que el pecado, yo, digamos, mi papá cometió unos crímenes terribles
Entonces yo heredé también esos crímenes, al igual que mi padre lo heredó de su abuelo, de mi abuelo, y así sucesivamente desde Adán hasta nuestros días, ¿no? Pero si nos damos cuenta, hay solo un versículo bíblico que desvirtúa toda esa información, y con eso también desvirtuaríamos también lo que es aquella enseñanza de bautizar a los niños apenas nacen, ¿no? Que porque como ellos nacen siendo pecadores, entonces hay que bautizarlos de una vez. Entonces, creo que eso es una de las más terribles consecuencias que ahorita el cristianismo está heredando, este tipo de pensamiento en el que supuestamente Jesucristo tuvo una naturaleza de Adán antes de que pecara, ¿no? Entonces no tiene razón de ser y creo que, bueno, mañana vamos a estudiar un poco más a profundidad de este tema. De aquí salen como muchas preguntas porque, bueno, si tenía la naturaleza, uno dice, bueno, ¿cuál naturaleza? ¿La mental, la física? Porque pues, recordemos que prácticamente eran prácticamente gigantes, eran personas diferentes a lo que hoy en día vemos. Y esto, si tenemos este pensamiento prelapsario, pues damos a entender algo. Bueno, yo como simple mortal no tengo la mente de Cristo ni la naturaleza de que tenía Adán antes de caer en pecado. Entonces yo puedo pecar porque, mire, el Señor tiene ventajas. El Señor puede porque, claro, su mente le permite vencer el pecado. Y eso es lo que lastimosamente hoy en día está pasando mucho en aquellos creyentes cristianos, donde dicen, bueno, yo puedo pecar porque, bueno, el Señor murió ya y es claro, yo no puedo vencer el pecado, el Señor sí lo pudo hacer, es porque Él sí tenía una mentalidad divina, bueno, mentalidad divina no, ojo, una mentalidad de Adán, porque esta se enfoca más en la naturaleza de Adán, no de Dios, antes del pecado. Entonces, esto sí lastimosamente nos lleva a cometer muchos errores y prácticamente entender o justificar el pecado. Gracias, Diego, sí, muy cierto. Entonces, de alguna manera u otra, cuando vemos a Jesús con esa naturaleza, pues decimos, pues así cualquiera, ¿no? Pues con esas ventajas, pues cualquiera, ¿no? Pero yo pensaría que aquí hay un texto que nos ayudaría de alguna manera a mitigar ese concepto. Y está en Hebreos capítulo 2 versículo 16 al 17. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mire que aquí no está hablando de Adán, sino a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. No está hablando de Adán, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces aquí hay un texto que de pronto nos podría mostrar de algún aspecto que esa idea del prelapsarismo no encaja porque Jesús no vino a socorrer a los ángeles y exactamente ahí dice que fue a la descendencia de Abraham. O sea, ya está hablando de una naturaleza como la que tuvieron los demás seres después de que Adán cayó. Entonces aquí podemos de pronto ver algunos comentarios. Vamos a mostrarlos. Jimena Solarte dice, Jesús estuvo en la tierra de manera corporal. Nos dio muchísimas lecciones. Una de ellas es que él se aferraba a Dios, teniendo una comunión estrecha con él, y por ello él pudo triunfar. Asimismo, nosotros debiésemos aferrarnos a Dios para poder vencer. Muy acertada ese comentario. Muchas gracias, Jimena Solarte. Es muy cierto, nosotros no podemos hacer por nosotros mismos nada y si nos notamos, Jesús siempre dependía del Padre en todos los aspectos y mañana vamos a analizar esos temas más a profundidad. Y Katy Serpa dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Miren, ese texto está también bien claro, en Muy bien. semejanza de carne de pecado. Sabemos que la palabra semejanza tiene una connotación, pero está hablando no en semejanza de carne de Adán antes de pecar, ¿no? Sino que habla en semejanza de carne de pecado. Ya ahí nos empieza a mostrar que la idea prelapsaria no apunta realmente a la naturaleza de Jesús. Y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. Muy buen texto. Romanos 8:3 es un texto muy diciente. Gracias por ese texto, Jimena Solarte y Katy Quintero. Gracias por esos puntos allí a favor. Bueno, gracias a todos los que están participando. Nos ha gustado muchísimo que hoy han sido muy acertados con todos los textos que nos han dado. Y eso es muy bueno porque nos da como a entender de que las personas que están viendo este programa no solo aprenden, sino que estudian también fervientemente las escrituras. Muy buenos textos. Bueno, voy a continuar con una de las posturas que existe actualmente, que también, digamos, es muy fuerte dentro del cristianismo y es la que se conoce como la post-laxaria.
A diferencia de la anterior, que era prelapsaria, esta es poslapsaria, hablando de que Jesucristo, pues efectivamente, tomó o adoptó la naturaleza de Adán posterior al pecado. Voy a leerles en este caso lo que nos dice esta postura así. Esta postura propone, a diferencia de la prelapsaria, que Jesús tomó nuestra misma naturaleza pecaminosa, pero que nunca pecó. Esa es la gran diferencia. Jesucristo nació como nosotros, como un ser que tiene debilidades, que puede sufrir, que puede llorar, que tiene hambre, que puede pasar por varias tentaciones, que en este caso, como lo vimos después de que Jesucristo fue al desierto, que fue tentado por Satanás, entonces puede pasar por todo este tipo de situaciones, pero la gran diferencia con nosotros fue que él no pecó. Es maravilloso, porque ahí nos está mostrando que Jesucristo tiene una fórmula para que no peque. Y entonces tenemos que estudiar qué fue lo que él hizo en su vida para que nosotros también dejemos de pecar. Creo que esa es la gran enseñanza que nos deja Jesucristo. Entonces, vamos a ver un texto que realmente, pues se me adelantaron al texto porque lo citó anteriormente nuestros televidentes. Y mire lo que dice, efectivamente, Romanos 8:3 dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿cómo Jesucristo venció al pecado? Y es una buena idea y una buena noción que yo quisiera compartir aquí con mis compañeros de sala. Compañeros, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo Jesucristo venció el pecado? ¿Cómo lo hizo? Oscar. Yo, Diego, no, aquí hágale, una Diego. cosa, yo creo que no nos adelantemos porque yo creo que este tema es para mañana. O sea, todos queremos saber cuál es la fórmula para vencer el pecado. Claro que sí, la vamos a ver y no porque sea de nosotros, es porque en la Biblia está. Y yo creo que aprovecho y los invito, eso es más bien para mañana. ¿Qué dice Oscar? No, que de todas las posturas que vimos hoy, esta es como la que más se acerca a una concepción bíblica, ¿no? Nos muestra una idea más cercana, ¿cierto? Entonces, con respecto a lo que les había dicho al principio, esta es la postura que mañana vamos a ampliar y vamos a explicar, ¿listo? Y no, el tema aquí es que siempre va a ver el mismo resultado, o sea, la solución para el pecado es Cristo Jesús y no hay otra solución. Siempre va a ser la misma. Bien, depender totalmente de nuestro Dios. Exactamente, exactamente. Yo creo que estos temas nos ayudan a querer estudiar muchísimo más y querer profundizar muchísimo más. Mire que hay un comentario que nos envía Jairo, que dice lo siguiente. Muchos preguntan cómo puede haber dos naturalezas y sin embargo solamente una persona. Las escrituras nos animan a considerar el misterio de Dios y nos pide que miremos una cita que está en Colosenses capítulo 2 y versículo 2 y versículo 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y sigue diciendo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muy bonito ese versículo, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. También yo creo que va a aprovechar acá para hablar un comentario que hace José Roa. No sé si Freddy lo puede publicar. Dice, por medio del conocimiento de las escrituras. Bueno, José Roa, gracias por el comentario. Sí es importante conocer las escrituras, pero bueno, hay algo más allá, porque si ustedes se han dado cuenta, hay mucha gente que conoce la escritura, recita la Biblia de memoria, pero bueno, ¿cómo es su comportamiento? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Realmente tienen los dones espirituales? No solo de conocimiento nos llenamos, hay mucha gente que se llena de conocimiento, pero no lo practica. Entonces, sí es importante tener el conocimiento, pero falta algo que eso lo veremos el día de mañana para que ustedes estén atentos. Ya para finalizar con este maravilloso tema, vamos a hablar de una naturaleza dualista. Muchas veces tratamos un tema a otro y a veces tratamos de, bueno, conciliar una cosa con otra. En la naturaleza dualista encontramos algo. La humanidad de Cristo dice que no fue, dice esto, que la humanidad de Cristo no fue la de Adán. Esto es, la humanidad de Adán antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída. Esto es la humanidad de Adán después de la transgresión, en todos sus aspectos.
No era la humanidad original de Adán porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Miren esto y yo quiero que Oscar y Freddy me ayuden a mirar esto. Dice, por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. ¿Qué opinan, muchachos? Eh, yo, bueno, la verdad es hasta como, parece como que como algo muy enredado, ¿no? Sí, pero no, pero sí, y a la final sí, pero bueno, entonces es un juego de palabras ahí bien extraño. Yo pensaría que aquí también tenemos un problema porque si decimos que lo que propone esta idea es que Jesús tuvo la mente de Adán antes de caer, pero el cuerpo de la humanidad después de 4000 años de pecado. Esa es la postura dualista, esta postura. ¿Listo? Que tuvo la mente de Adán, pero el cuerpo físico de la humanidad después de 4000 años de pecado. Pues ustedes consideren cuál de todas les parece que se acerca más a la palabra de Dios, pero creo que esta tiene un problema ahí dualista porque nosotros sabemos que la mente y el cuerpo son solo uno, somos seres Correcto. holísticos, o sea, no se puede hablar de dualismo, de que yo tengo una cosa y otra cosa aparte, no, no aplicaría realmente bíblicamente. Exactamente, y aparte de eso, nosotros entendemos que el cuerpo influye en las decisiones que nosotros también tomamos. Una persona que tiene hambre no piensa igual que una persona que está lleno. Entonces, el Correcto. cuerpo de una u otra manera influye sobre sus pensamientos y sobre todo su proceder y actuar. De una manera, separar estas dos cosas, digamos, la mente del cuerpo. Inclusive se me hace hasta una cuestión también como medio metafísica, ¿no? Donde trata de experimentar más allá de lo extrasensorial y tratar de suprimir todo lo corporal y que la mente está por encima del cuerpo y como un cuento muy místico en todo esto. Pero bueno, son posturas, ¿no? Posturas que tratan, como les decimos, de tratar de darle una explicación de por qué Jesucristo no pecó y en cambio nosotros sí pecamos, ¿no? Todas estas ideologías nacieron a partir de este gran problema. Sí, muchachos, digamos que todos estos temas están muy claros y es importante entender que son pensamientos y lo único que tiene la verdad respecto a esto y la última palabra es la Biblia y eso lo estamos desarrollando y vuelvo y aclaro, mañana es un tema muy importante para mirar, bueno, todo esto que hemos dicho, ¿qué? Al final, ¿qué dice la Biblia? Y ya para finalizar respecto al concepto que acabamos de leer, vamos a ver un texto que contradice o muestra que esto no es real respecto a lo que acabamos de ver de la naturaleza dualista. Romanos 8:3 dice algo muy importante, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿En qué? Semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Miren esto, qué importante. Este es un versículo que nos va a ayudar el día de mañana a entender la naturaleza de Cristo. Cristo vino en la carne, en lo que nosotros prácticamente somos, en esa misma naturaleza. ¿Para qué? Para vencer el pecado. Ojo, el Señor cómo nos va a pedir, el Señor cómo nos va a pedir que lo sigamos, que seamos ejemplo cuando Él tenía ventajas. Él no tenía ninguna ventaja. Él se hizo en semejanza de carne de pecado. Ojo, y mucha gente lo interpreta como si esa carne de pecado es pecaminosa. No, una cosa, y lo han dicho muchas veces, una cosa es pecar y otra cosa es tener tendencia al pecado, que eso mañana lo vamos a desarrollar muy claramente. El Señor tenía esa tendencia, pero luchó con ella y hay unas armas muy claras que dice la Biblia de cómo vencer al pecado, que eso lo vamos a ver mañana. Aquí aprovecho un comentario que hace Ancisar Sáenz Anear. Dice, y no es que el pecado se herede, lo que pasa es que se convierte más bien en una tradición. Sí, señor. Lastimosamente hoy en día mucha gente peca o tiene ciertos comportamientos y dice, no, es que mi padre era ladrón, yo también, porque esto es lo que yo veo. Ojo, y lastimosamente pensamos que no. Imagínense en lo que decía ahorita Freddy Oscar. Si nosotros heredamos los pecados de nuestros padres, imagínense, han pasado más de 6000 años y nosotros, imagínense, con cada pecado que estemos cargando sería imposible tener una vida así. Entonces, esto lo vamos a ver mañana. Si la Biblia realmente dice esto,
o si nosotros somos responsables de que de los pecados de nuestros padres o los de nosotros mismos. Los muchachos, no sé, ya para finalizar, ¿qué dicen? Gracias, Diego. Sí, es la verdad. Entonces, mañana, esta es la primera parte, ¿no? Ya Sí. mostramos diferentes conceptos con respecto a la naturaleza de Jesús, pero mañana vamos entonces a ampliar ya el concepto que a nuestro parecer, a nuestro estudio bíblico, es el que más se acerca a lo que la Biblia nos propone, ¿bien? Y el que dejamos allí para mañana, para que no se lo pierdan, es la segunda parte, y ya mañana vamos a dejar claro esa parte. Y como decía el comentario de Ancísar, muy cierto. Nosotros no heredamos pecados, ¿sí? La Biblia es muy clara y mañana lo vamos a dejar claro en eso. En eso de respecto vamos a dejar bien puntual eso. Y otra cosa es que lo que se hereda son tendencias. Eso sí se hereda, ¿no? Nosotros heredamos tendencias y eso genéticamente se puede evidenciar. Hasta las enfermedades a veces también se heredan. Bueno, ya para terminar aquí con una reflexión, quisiera de pronto que nosotros entendiéramos que este tema es un tema complejo, pero miren que es un tema que cuando uno lo comprende, uno va a entender de una manera más estrecha esa relación que puede uno tener con Dios. ¿Por qué? Porque si usted entiende que Jesús tuvo una naturaleza diferente, especial, súper especial o algo, usted no va a poder de pronto sentir esa cercanía y de comentarle a alguien que no sabe por lo que uno pasó. ¿Sí? Pero cuando es alguien que entiende por lo que yo paso, por lo que yo vivo, por las tentaciones, me entiende, pues yo puedo entonces tener una mejor relación con esa persona. Entonces, es importante que entendamos la naturaleza de Cristo y que Él vino a esta tierra no solamente a salvar la raza humana, sino a revelar el carácter de Dios, a revelar el carácter de nuestro Dios. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos también lo mismo, que reflejemos el carácter suyo en nuestra vida. Entonces, quisiera que leyéramos un texto ya para terminar, que es un texto que me parece un texto muy bonito. Dice Efesios capítulo 2 versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros debemos tener esa misma actitud de Jesús. Si Él era Dios y Él no escatimó eso, sino que se humilló hasta lo más profundo y vivió en una obediencia perfecta, ¿por qué nos dice Pablo que tengamos ese mismo sentir? Nos está diciendo que también tenemos que nosotros, ¿qué? Someternos al Padre Celestial. Debemos someternos para poder vivir una vida como Él quiere que la vivamos, una vida correcta. Y si no se puede, entonces no entiendo la Biblia porque dice que seamos perfectos como vuestro Padre que es perfecto o que los hijos de Dios ya no pueden pecar. Eso es lo que vamos a analizar mañana. Entonces esperamos que no se lo pierdan. Y quisiera que Freddy nos regalara la oración para culminar. Sí, claro que sí. Invito a todas las personas que nos están escuchando también en su hogar, si en este momento tienen la necesidad de orar y pedirle a Dios porque ven dificultades y porque este tiempo ha sido difícil, que cierren precisamente sus ojos en este momento que vamos a clamar al cielo. Padre Santo, Señor Todopoderoso y Señor Jesucristo, alabado, honrado y glorificado sea por la eternidad tu santo nombre, Dios de los cielos. Señor, nos acercamos a ti, Padre, porque sabemos que eres nuestro Creador. Nos has dado todo, desde el sol hasta este anochecer, Señor. El viento y la comida y todo lo que nos has proveído, Señor, ha sido porque tu mano es misericordiosa. Te pedimos, Señor, bajo esta bendición, que nos des todo lo necesario de ahora en adelante. Ayuda a aquellos que estén con enfermedades, ayuda a las personas necesitadas y tengan sed de ti, Señor, para que sean saciados. De manera, Padre, que al abrir tu palabra se regocijen al igual que todos tus hijos. Señor, te pedimos también por este programa para que llegue a oídos necesitados de ti. Y Señor, ayuda para que podamos crecer y crecer aún más y de esa manera tu nombre sea exaltado. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Oscar, creo que este día ha sido muy provechoso para todos los que han estado conectados, ¿no? Así es, sí, y me gustan los comentarios que hoy leí, comentarios muy acertados. Me gustaría terminar leyendo aquí uno que me pareció bien interesante. Katy Quintero dice, de la misma forma en que Cristo venció,
nosotros también podemos vencer. ¿Cómo la ven ustedes? Bonito, ¿no? Exactamente. Muy Así es, bonito. así es. Muy Entonces, bonito. mañana los esperamos para que por favor no se pierdan NetBlink, estudios bíblicos y algo más. Exactamente. Estudios Luego. bíblicos y algo más.